Buenas tardes a todas, espero que se encuentren muy bien. Mi nombre es Joyce Cuellar y para nosotros estar con usted, señora María, el día de hoy es un gusto para conocer delante los riesgos psicosociales y sus solvencias delante de estas problemáticas. Bienvenida a este espacio. Si quieres presentarte, adelante. Muy buenas tardes, mi nombre es María Rusinque, soy representante legal de Servigenerales Marusas. Somos una empresa prestadora de servicios en el área de servicios generales, pero es direccionado o especializado al área de salud mental. Yo como tal mi empresa se dedica específicamente al personal que realiza las labores de limpieza y desinfección, pero enfocado directamente a las áreas de salud. En este caso, salud mental, trabajamos con una clínica que tiene sus sedes en Villavicencio y en Bogotá como tal. Listo, muchísimas gracias, señora María. Entonces, esta primera pregunta es, ¿con cuántos empleados cuenta la empresa que usted nos acaba de mencionar? En este momento tenemos 53 empleados, como les dije anteriormente, divididos entre Bogotá y Villavicencio. La mayoría del personal lo tenemos en Villavicencio. Como dato especial, es solo personal femenino, son solo mujeres las que trabajan en mi empresa en este momento en el área operativa. Inicialmente no nos lo hicieron como requerimiento, nos lo hicieron más bien como una sugerencia, porque trabajamos en el área de salud mental y pues como ustedes mismos de pronto lo han escuchado o se ha visto en mucho programa, en mucha investigación, en las clínicas de hospitalización, con temas con mucho problema con el personal que presta los servicios dentro de las instalaciones, que sea masculino por el tema de abusos, por el tema de maltratos, por el tema de la fuerza física, etcétera. Entonces decidimos al interior de la empresa que solamente vamos a prestar los servicios con personal femenino, en ese sentido como para evitar esa parte, aunque no sobra que hay unas áreas que debemos atender con personal masculino, como áreas donde hay jardinería, etcétera, pero realmente el 98% del personal es femenino. Muchas gracias. Ahora, la siguiente pregunta dice, ¿cuenta su empresa con un equipo psicosocial o con un profesional social de ciencias humanas en recursos humanos? Sí, bueno, nosotros como norma interna, todas las empresas en Colombia necesitan un sistema de gestión que se desarrolle internamente, pero más allá de eso, claro, contamos con ese equipo del sistema de gestión, pero también nos hemos dado cuenta en el camino que no solamente necesitamos un sistema de gestión que maneja una parte básica como del bienestar social y cosas así, sino necesitamos ser más amplios en el tema, ¿no? Entonces, ¿qué pasa o qué ventaja tenemos nosotros en este momento? Que como trabajamos con una clínica de salud mental, ellos, para nosotros como prestadores o como proveedores de servicios, nos prestan y nos gestionan también internamente ciertas actividades que van encaminadas a que este personal que siempre, porque la señora de la cédula que ustedes siempre ven dentro de las instalaciones de una clínica, de un colegio, de una universidad, de cualquier empresa, incluso de un centro comercial. Entonces, no se imaginan la cantidad de situaciones que se presentan a diario, que se necesitan resolver y afortunadamente contamos con el equipo interdisciplinario de la clínica que nos ha colaborado muchísimo con el tema y que nos involucra, porque ellos son una empresa como tal, una IPS, nosotros somos un proveedor de servicios, pero más allá de eso son un personal con el que cuentan 24/7 dentro de las instalaciones de la clínica. Muchísimas gracias, María. Te doy paso a mi compañera Camila Gutiérrez, que te va a hacer otras preguntas. Con mucho gusto. La siguiente pregunta va encaminada. ¿Sabe usted qué es un estresor en el ambiente laboral? Y si sabe, ¿me puede mencionar alguno que afecte de manera personal o colectiva al área del trabajo? Sí, claro. Los estresores laborales digamos que son todo tipo de exigencia, factor o característica que nos puedan llevar a factores de riesgos psicosociales dentro de una organización, sea la que sea, dedíquese a lo que se dedique. Si yo puedo hablar de algo muy interno, pues son muchas cosas realmente. Quiero de pronto hacer un contexto de la parte personal del grupo humano que son mis colaboradoras. Podemos decir que son personas, son mujeres, la mayoría madres cabeza de familia,
madres solteras, obviamente con varios hijos, con muchas responsabilidades, con un nivel emocional bastante fuerte, donde hemos tenido que resolver y sortear desde maltrato intrafamiliar, darles mucho apoyo desde todo punto de vista, pero digamos que laboralmente, si lo hablamos laboralmente, podemos hablar de la exigencia laboral. No, gracias a Dios no hemos tenido ningún tipo de acoso laboral, pero sí de pronto hemos tenido, se nos ha presentado el tema entre ellas o lo que llamamos el conflicto o la falta de armonización, el compañerismo, como lo queramos llamar en ese sentido, sí nos ha pasado muchísimo y es algo que debemos sortear casi que a diario. Ahorita vengo de sortear uno porque el personal no siempre se entiende, como puede que ayer estaban muy amigas o con muy buena relación entre ellas, hoy no lo están. Entonces son cosas que tenemos que sortear a diario. Pensaría yo que no es que haya un motivo, un factor que la lleve al estrés laboral como tal específicamente, pero sí son ese tipo de riesgos que se van presentando a diario. Los cambios de turno son cosas que a ellas las afectan muchísimo. ¿Por qué? Porque ellas vienen programadas a que estoy trabajando en el turno del día y en la noche estoy con mis hijos, ¿cierto? Un factor determinante para ellas son sus hijos y sus familias, porque yo tengo mujeres y mujeres que la mayoría no tienen un esposo, no tienen alguien que les pueda cuidar sus hijos. Entonces, llegó el día del cambio del turno. ¿Qué sucede con eso? Que ya no van a estar con sus hijos como venían habitualmente. Entonces, ellas generan unos hábitos y esto las afecta muchísimo emocionalmente. El tema del compañerismo dentro de es bastante relevante en el tema psicosocial. Otro tema. Nuestro personal siempre está en mucho contacto con el paciente de salud mental. Nosotros no somos asistenciales de ninguna manera, ellas no son ni auxiliares ni enfermeras, pero resulta que son personas que siempre están ahí cerca al paciente de salud mental. Entonces, ¿qué sucede cuando una empleada hoy me llama y me dice, jefe, hoy un paciente entró en crisis, me tiró la caneca de la basura encima, me iba a pegar, me insultó, le pegó a fulanito? O sea, cuando ven ese tipo de cosas, también les genera un nivel de estrés y lo podemos catalogar y lo podemos encasillar dentro del estrés laboral porque sucedió dentro de sus horas laborales y dentro de su ambiente laboral. Entonces, nosotros específicamente, acá nosotros como operarios de servicios generales, lo que vemos es que nos llega mucho el caso de que, jefe, tal vez yo mañana no puedo seguir, ¿qué le pasó? Porque hoy vi un paciente, cómo lo inmovilizaban. No es nada fácil ver inmovilizar a un paciente. Es como una escena, algo de película. Entonces llegan que al otro día no quieren ir a trabajar. Entonces hay muchos factores. Si podemos aquí estresores laborales en este trabajo, son muchos, aunque las personas crean que pues una señora que va a barrer y trapear, no es solamente eso. Porque el ambiente hace que tenga una exigencia extra, porque siempre va a estar en contacto con eso. Hay personal médico que va a atender esas situaciones, pero ellas se están viendo y muchas veces va en contra de ellas. Entonces, estresores hay muchos. Sí, me imagino. La quinta pregunta como tal es, ¿ha sido afectada su salud mental o física gracias a su trabajo y o condiciones de este mismo? Básicamente, volvemos a la anterior. No, bueno, yo personalmente no, creo que llevo bastantes años trabajando con el manejo del personal como tal, pero pues yo soy del área administrativa y obviamente me encargo de dar y de direccionar las soluciones cuando llegan este tipo de inconvenientes. Yo visito las sedes, ingreso a las sedes, pero digamos que yo tengo otro tipo de manejo y no estoy 24/7 dentro de las instalaciones. Pero para responder la pregunta volvería a la anterior y resumiría con ese mismo comentario, con esos mismos factores de que sí se puede ver afectada la salud mental de un trabajador que esté dentro de las instalaciones. En este caso, nosotros también podemos ser prestadores de servicios en cualquier otra institución de salud, grandes superficies, pero la salud mental del trabajador siempre va a estar expuesta, porque donde hay público hay riesgo. Hay riesgo de cualquier contravención, hay riesgo de cualquier cosa. Si yo trabajara sola en una habitación donde solamente estoy realizando una limpieza de un área específica y no tengo contacto, pues diríamos que tendríamos un lugar seguro, entre comillas, para no afectarnos
la salud mental. Pero este trabajo específicamente donde estamos prestando los servicios, pues tiene la connotación de que precisamente siempre va a haber contacto con este tipo de situaciones. No son situaciones agradables, pero son realmente situaciones edificadoras. Más adelante, cuando tengamos otra oportunidad, les podré hablar de los beneficios que se han sacado, incluso para ellas y sus familias y sus hijos, de manera, diría yo que ejemplar, o como, no sé, para llevarse esas experiencias a la casa y volverlas positivas. Eso ya iría como dentro de ahorita, de cuando vayamos a una parte de lo que nosotros hacemos, como para mitigar y que no se queden con la parte negativa de la experiencia, sino que lleven una parte positiva para sus casas. Entonces, dicho lo anterior, ¿cuentan con un programa de bienestar laboral para sus empleados? Sí. Anteriormente les hablé del sistema de gestión. Digamos que yo personalmente opino que el sistema de gestión es algo como muy reglamentario y como muy rudimentario, que como que uno lo implementa porque le toca. Yo voy a ser muy sincera con el tema del sistema de gestión. Eso, como es obligatorio, siempre he pensado que lo obligatorio no deja una sensación de una satisfacción muy amplia en el ser humano como tal cuando hablamos de nuestras emociones, ¿no? Porque en el sistema de gestión hay un comité de bienestar social, entonces vamos a partir la tortica, vamos a llevarle el ponquecito a la que cumplió años, vamos a, el fin de año vamos a entregar la chetica y pare de contar, la pausa activa, por aquí, por allá y no más. ¿Qué pasa? Yo siento que eso es una parte muy ambigua, pero pues digamos que hay que respetar las normas. Entonces nosotros lo que hemos hecho para esto es como complementarlo o reforzarlo, precisamente por el área donde estamos trabajando y una parte importante, aprovechando donde estamos trabajando, de ahí le sacamos el beneficio, que no solamente activamos nuestro sistema de gestión, sino que nos apoyamos y aprovechamos donde estamos trabajando para apoyarnos con ese equipo médico en salud mental para que nos apoyen con este tipo de actividades. Entonces, muchas veces está súper reforzada esa parte, porque en muchas ocasiones nosotros como empresa, como proveedor, solicitamos al área de la clínica encargada de que nos den conferencias, charlas, actividades, todo esto enfocado al tema de salud, aprovechando pues la experiencia de la que estamos. Por otro lado, señora María, todas las respuestas han sido muy enriquecedoras. Se nota el empoderamiento de su puesto, se nota la responsabilidad y el compromiso y la empatía que tiene delante de esta población, que son las mujeres que hacen parte del gremio de aseo, que por lo general siempre son discriminadas, que siempre son estigmatizadas. Este empoderamiento que usted, mediante sus palabras, es muy bonito, es muy empático y es un discurso lleno de sororidad. Y para la siguiente pregunta, señora María, ¿cómo previenen o intervienen los riesgos psicosociales en esta empresa? Sí, entonces, mediante ese refuerzo que hicimos al sistema de gestión como tal, no nos apartamos, sino que lo reforzamos, ¿sí? Entonces, aprovechando, como les decía, cumplimos una norma del sistema de gestión, pero aprovechamos también que si bien hemos tenido unas experiencias bastante fuertes, nosotros hemos tenido incluso las personas que he tenido que incapacitarlas. Bueno, yo no soy médico, pero inmediatamente busco la posibilidad de que las incapaciten cuando han tenido que presenciar un suicidio, porque dentro de las instituciones de salud mental, si bien el paciente está ya para evitar el suicidio porque ya lo intentó y viene allá también lo puede volver a intentar. Ellas han tenido que presenciar eso. Entonces, ¿qué pasa? Esta parte la hemos tenido que reforzar muchísimo, demasiado, porque si no yo no tendría personal. Porque todos los días hay una crisis, o sea, todos los días en todas las sedes hay una crisis. Entonces, si no lo sabemos reforzar, no lo sabemos manejar, pues entonces la señora que está ahí lavando el baño sale corriendo, botó todo y no tendría personal. Entonces, tengo gente que lleva 5 años conmigo, o sea, lleva muchísimo tiempo para estar en salud mental, o sea, se saben el nombre del paciente, se saben todo, ya saben hasta cómo calmarlo, cómo decirle córrase de este sitio para acá sin que el paciente se sienta agredido, abusado, que no se altere, en fin, de muchas formas. Siendo que eso de pronto es un trabajo asistencial, ellas la abordan de una manera importante porque nosotros nos hemos preocupado en capacitarlas también en esa parte, porque yo siempre les digo,
La aseadora, como lo decía Joyce, siempre es como la señora de la limpieza. Fulanita, sutanita, pero paré de contar. Pero aquí lo que tratamos siempre, yo les digo allá, ustedes traen bienestar y salud, ustedes no son asistenciales, no son médicos, no son psiquiatras, no son psicólogos, pero ustedes traen bienestar al paciente a través de su labor, de su limpieza, de su desinfección. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Nosotros lo que hacemos es darles ese valor para que ellas, cuando ellas se miren, cuando ellos se autoevalúen, digan, yo valgo para el lugar donde estoy trabajando, ¿cierto? Aquí no es solamente la charla y decirle, ay, qué bonito trapea, qué bonito dejó esto huele muy rico, este piso está muy brillante, no. Es qué le estamos aportando a través de nuestras labores a esa institución, incluso a ese paciente individualmente, que llegó a su cama, que llegó a su habitación, utilizó su baño, y lo tiene limpiecito. Mire, puede que sea un paciente de salud mental, pero el paciente de salud mental sabe dónde se está sentando, sabe que su cama está limpia o no está limpia. Son los más quejosos de la vida, para que sepan. Entonces, digamos que todo nuestro compromiso y nuestro refuerzo como organización está en siempre valorar esa labor. Valorarle siempre por sobre todas las cosas, que no es simplemente la señora que va a agarrar una herramienta y va a limpiar. Es qué conlleva esa limpieza para que ese paciente o esa institución esté, creo que todo en muy buenas condiciones físicas y que ese paciente se sienta en un lugar agradable. Claro está que los cimientos de una empresa cuentan todas las partes, y una de las partes que menos ves valorada y que menos se reconocía es este gremio de las señoras del aseo, ya que se reconoce es porque cumplen una labor, pero no solo es una labor, sino que hace parte de esta empresa, y muchas veces ellas ni reconocen ni muchas veces están empoderadas de la labor elemental que tienen dentro de una empresa. Asimismo, señora María, ¿cree usted que la empresa tiene una línea de apoyo eficiente y eficaz delante de estos casos, de estos riesgos psicosociales? Sí, claro, sí la tenemos precisamente y súper reforzada con la clínica para la que trabajamos. Tenemos todo debidamente organizado para cualquier situación que se pueda presentar, porque el personal de servicios generales está totalmente incluido al 100% dentro de todas las actividades, todos los planes, sea de mejora, sea de retroalimentación, sea de socialización, todo está el personal de servicios generales y de mantenimiento también dentro de esas actividades, o sea que podemos contar totalmente con eso. Y como por última pregunta, señora María, ¿le han funcionado estas estrategias de bienestar laboral que se implementan actualmente a sus empleados y ha visto reflejado en el rendimiento, en la productividad, en el ambiente laboral, en la salud mental de sus trabajadoras? Claro que sí, cuando uno logra organizar y logra que el clima laboral sea armónico, sea el idóneo, en todas las funciones se ve reflejado, absolutamente, hasta en el comportamiento personal, hasta en su ánimo, en su aspecto, en su orden físico, en su presentación, en su ánimo, absolutamente en todo. O sea, desde que el clima laboral y toda la organización y que ellas vean que uno está ahí. Ahí en este caso sí, como dicen coloquialmente, la cara del santo hace milagros. Cuando uno está ahí, el personal lo siente. Sí, señora, muchísimas gracias por sus respuestas, por ese compromiso, por estas ganas de desarrollar estas estrategias delante de este gremio que están invisibilizados, y gracias por hacerlos visibles, por hacer sentir, si nosotros nos sentimos cómodas como trabajadoras sociales en formación delante de hacerle estas preguntas, es porque su merced brinda esta comodidad de poder hacerles y poder llegarle hacia usted. Muchísimas gracias por su tiempo, muchísimas gracias por todo lo requerido. Sé que estos espacios se brindarían para muchísimas más oportunidades, muchísimos más estudios y muchísimas más investigaciones, pero de antemano le agradecemos muchísimo. Muchísimas gracias. Con mucho gusto, y bueno, las puertas abiertas para que cuando quieran hacer una actividad de campo con el personal de servicios generales, desde que yo pueda, con todo el gusto lo organizamos con tiempo. Podría ser una actividad muy, muy buena para ustedes, ya que están en formación, ¿verdad? Estando ustedes en formación, ustedes podrían utilizar este espacio, y pongo mi empresa, mi tiempo y mi conocimiento como representante legal de toda esta área para que ustedes lo puedan aprovechar y puedan sacar un buen rendimiento de todo su proceso educativo y de formación que están haciendo.
Muchísimas gracias, señora María, que tenga un muy buen resto de día, Dios la bendiga y espero que esta empresa se siga caracterizando por lo que su merced nos ha compartido. Hasta luego. Con mucho gusto, que estén muy bien. Adiós. Buena tarde.